El sistema actualmente hecho está para poder ser más subjetivos, desgraciadamente tendemos a ser más subjetivos que objetivos. La objetividad, al ser una cualidad, tiene que tener estas bases sólidas, científicas, observables, pesables, medibles, que tengan pruebas, investigación, que haya indagado, que te hayas preguntado, que hayas investigado, que no nada más hables por hablar, sino que tengas un peso y un fundamento para poder hacerlo. Esto en el mundo externo es viable, es posible porque la ciencia lo aplica constantemente, incluso nosotros podemos aplicarlo y podemos estar rodeados de este tipo de situación a lo que conocemos como una observación objetiva o un conocimiento objetivo. Cuando yo hablo de un objeto externo y hablo de una explicación objetiva, es como cuando, por ejemplo, enseño un producto como estos. Estos son unos audífonos inalámbricos, pero si yo les preguntara a ustedes de qué color es esto, esta cajita, pues cualquiera de ustedes podría decir, pues son blancos. Esto hace alusión a un conocimiento objetivo, que es observable, medible y pesable. Tiene una cierta cantidad pesable, y lo cual nos puede indicar eso. Incluso al ser observable tiene ciertas características porque se puede abrir. Aquí es a donde se colocan los audífonos, en lo cual permite que se carguen para que yo los pueda usar en estos videos. Esto es un conocimiento objetivo que tiene sobre un objeto. Repito, pueden tener una conexión tanto externa como interna, pero darle una interpretación psicológica ya es diferente, porque puede que sea objetivo afuera, pero nosotros, al tener esa percepción a través de los 5 sentidos, podemos darle una interpretación meramente subjetiva, porque nuestros conceptos no tienen una base, nuestras ideas, conocimiento y pensamiento no tienen una base objetiva. Con esto estoy diciendo que es posible que cuando nosotros comenzamos a hacer un trabajo internamente, podemos hacer una diferencia entre lo que es objetivo y subjetivo y comenzar a hacer una limpieza mental. Ahorita voy a dar más ejemplos en cuanto a la relación del conocimiento subjetivo y cómo lo transformamos realmente de lo objetivo a lo subjetivo. Hay que entender algo. Existe un concepto basado en una cuestión de investigación objetiva y analizada en cuanto a la adquisición de un conocimiento. El conocimiento tiene como estructura lo que es un pensamiento y una idea, es decir, tiene que devenir una idea o un pensamiento para que pueda reforzar el conocimiento, pero el conocimiento se puede dividir también, ya hablando en un aspecto psicológico, entre lo que es objetivo y subjetivo. Estadísticamente, que los seres humanos tendemos a tener más 90% de conocimiento subjetivo, es decir, relativo a la propia forma de pensar basado en creencias, que un conocimiento objetivo que sea sustentable, porque sí es posible. Bueno, podríamos decir o alegar aquí, ¿cómo es posible que yo pueda tener un pensamiento, una idea o un conocimiento que sea objetivo si me acabas de enseñar un objeto el cual puedo observar, medir? La psicología se ha vuelto una ciencia que nos ha dado la oportunidad de poder asentar un conocimiento objetivo en cuanto a darle una explicación meramente científica de las funciones psicológicas que llevamos a cabo, solo que no las sabemos porque no nos enseñan, no nos instruyen en ese aspecto. Les repito, es probable que a lo mejor cuando hagas una conciencia de sí, cuando comiences a conocerte a ti mismo, es cuando entonces te van a ir cayendo los 20. Así es parecido cuando te llega un razonamiento, cuando te da una caída de 20 porque entendiste algo. Ahí es cuando comienzas a adquirir un conocimiento de sí mismo, basado en lo que el ser humano en su mundo externo hace, porque si podemos tener un conocimiento del mundo externo, aprendemos o nos educamos, y por eso tenemos una carrera, porque nos enseñan a ser abogados, odontólogos, ser psicólogos, paleontólogos, antropólogos, es decir, un sinfín de carreras que nos permiten o nos educamos para tener una preparación en el cual podamos dar una resolución a los problemas exteriores. En el caso, por ejemplo, de la odontología, pues esto les permite, si un paciente llega y obviamente tiene un problema con su muela, pues que tú tengas un conocimiento objetivo para poder hacer la extracción de la muela. Pero esto hablando en un mundo exterior. Y hablando en un mundo interior, cuando no hay un conocimiento de sí, cuando hay una ignorancia de sí mismo, no sabemos realmente qué es lo que pensamos, ideamos, cuál es el conocimiento que tenemos. Existen muchas formas de esta adquisición de este conocimiento y tiene que ver con el contexto, la experiencia y la información. Por un lado está el contexto, la forma en la que crecemos y nos desarrollamos. La historia nos ha demostrado que
hemos tenido diferente tipo de influencia. Ya lo había mencionado, que tiene que ver con la religión, con el sistema económico, la educación, los padres, la forma en la que nosotros vivimos o nos desenvolvemos o nos desarrollamos, si hay un ambiente enriquecido o pobre. Quiere decir que sea un determinante el hecho de que si estemos en un ambiente pobre o en un ambiente enriquecido, si tengamos padres que leen o no leen, si tienen licenciatura o no tienen licenciatura. Todo esto tiene una implicación, si tus padres fuman, toman, si hay violencia intrafamiliar. Todo esto habla del contexto en el que nosotros estamos siendo desarrollados y envueltos, y es lo que nos permite percibir o recibir información, la cual a través de nuestros 5 sentidos vamos a percibir para poder introducir como un conocimiento, el cual previamente vamos a retomar o vamos a tomar para darle una resolución a un problema o para enfrentar la vida o llevar una vida. Pero no necesariamente quiere decir que esto tenga que ser objetivo. Hay que entender o analizar si esto tiene una raíz subjetiva o objetiva, que somos seres más subjetivos, es decir, que vivimos más de creencias. Para romper todas estas creencias, todos estos paradigmas, para romper con todas estas cadenas, necesitaríamos hacer un análisis, hacer una observación de sí mismo para ver qué tan conscientes estamos en ese aspecto de que el conocimiento que tenemos es el correcto, el aprendizaje o la adquisición de un aprendizaje para un conocimiento que nos permita igual en esta transición de vida adquirir esta parte de lo que conocemos como un conocimiento que nos va a permitir dar una resolución a un problema. Estas personas adultas mayores que se jactan de tener mucha experiencia porque pues han vivido diferentes situaciones que implican parte de su contexto, experiencias que muchas veces sí suelen usar de forma correcta, sí suelen usar como para darle una dirección o una corrección a como seres humanos somos en base a una situación de un buen comportamiento o hacer lo correcto, o incluso enseñar que sí es viable, sí es servible. Pero muchas veces sucede que la experiencia también tiene su lado oscuro, porque hay personas o existimos personas que por más experiencia que hemos tenido, por más experiencia que hemos adquirido, volvemos a caer y caemos y caemos, y somos la única especie que no comete el mismo error, sino lo comete 1, 2, 3, 4, 5 veces, y a veces no aprendemos así tengamos demasiada experiencia, que no necesariamente quiere decir que porque lo experimentes, quiere decir que sea un conocimiento objetivo que te lleve a un aprendizaje y lo puedas aplicar. Un conocimiento bien dado, bien adquirido, asentado en la psicología, en el cerebro y aplicado es más viable y más servible que tenerlo y no aplicarlo. Sería como tener ahí una biblioteca meramente mental en la cual no le das uso y no habría una resolución de los problemas. Digo, todos tenemos problemas, no hay un ser humano que no tenga un problema. Entonces la viabilidad de un conocimiento objetivo es esa, nos permite darle resolución a los problemas. La otra cuestión con relación a la información, todo el tiempo estamos siendo bombardeados con información, una que sea indirecta y la otra que sea directa. Decidimos tomar un libro, pues es cierta información que está entrando y procesando nuestra psicología y nosotros almacenamos, y nosotros al momento de aplicarla pues tiene un sustento más objetivo. Pero también hay que aprender a discernir entre esta cuestión en base a hechos o información a través de cierta experiencia, educación o una comprensión teórica o práctica, o referente a una realidad que estamos viviendo, una experiencia que nosotros podemos llamar dolorosa o una experiencia agradable. También se da este punto en el que tenemos que comenzar a discernir y crear entre este puente de la percepción algo que regule la adquisición de este conocimiento para poder discernir entre lo que es un conocimiento objetivo y subjetivo. Cuenta mucho la experiencia, cuenta mucho la educación, cuenta mucho la transmisión de persona a persona, puede ser de maestro a alumno, puede ser una conferencia, pues incluso este video es una forma de transmisión de conocimiento. Cuenta mucho la lectura, la forma en la que leamos, el tipo de autores que leamos, el libro o el tipo de libro que leamos, y también cuenta mucho esta cuestión del aprendizaje, la cultura, las tradiciones. En todo sentido, el contexto, la situación, la información, la experiencia nos está envolviendo de forma que todo el tiempo estamos adquiriendo ese conocimiento. Pero aquí es donde hay que detenernos para determinar qué tanto es objetivo y subjetivo, ya que a lo largo de los años, bueno, consolidamos o desechamos este conocimiento. ¿Qué más que un regulador que nos lo permita? Pero entre este puente de la percepción y las funciones psicológicas que se dan entre el humano externo, el humano interno y todo lo que se deviene en eventos, este regulador es el que he mencionado en otros videos y que es de suma importancia, y es al que yo llamo la conciencia de sí. Todo lo que acabo de explicar, formado por el contexto, la experiencia, la información, es lo que adquirimos del mundo externo. Está el puente y debe de venir el regulador de la conciencia de sí para determinar si es un conocimiento objetivo y subjetivo. Esto hablando en una cuestión de
interacción entre lo que es el mundo externo y el mundo interno. Cuando ya comenzamos a hablar de un conocimiento interno, las cosas comienzan a cambiar, porque si el buen Sócrates dijo conócete a ti mismo, esto quiere decir que entonces debemos de entender cuáles son las funciones de nuestra mente intelectual, nuestra mente emocional y nuestra mente motora. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué conozco? ¿Qué no conozco? ¿Por qué pienso? ¿Puedo tener control sobre mis pensamientos? ¿Tengo voluntad?